Bienvenidos a Flamingo Offroad. En este primer capítulo queremos enseñaros cómo hemos reemplazado el cableado de los inyectores en este Land Rover Discovery 2 TD5. Como algunos sabéis, en este modelo el aceite de la parte superior del motor se va desplazando a través de los cables de los inyectores hacia la centralita, pudiendo generar distintas averías, por lo que es recomendable cambiarlos cada cierto tiempo. Ya metidos en faena, aprovechamos también para cambiar la junta de la tapa de balancines, zona por la cual acaban goteando la mayoría de los vehículos con el paso de los años. Ya tenemos la herramienta. Esta herramienta es poca, es una carraca con la llave de 8, un alicate, un trapo y nada, esto en 15-20 minutos listo y a rodar.
que tenemos abierto el hueco, aprovechamos para, si tenemos alguna posible avería del tema de inyección o inyectores, y podemos aprovechar y dejar apuntado ya en un papel la numeración que lleva cada inyector y dónde está colocado, como se puede ver aquí. O sea, esos números luego van identificados por la centralita para el buen funcionamiento de la inyección, que luego lo comprobaremos con el alocón para que se pueda verificar de que están correctamente reconocidos por la centralita.